Y vamos a ver este que tengo aquí. Ismael García Vigón desde Albacete, España. ¿Puedes hablarnos sobre la leyenda del Dorado? He hablado ya algunas veces sobre esto, ¿no? Yo creo que tengo un programa incluso, pero bueno, vamos a recordar un poquito esto, ¿no? La primera mención que se hace del Dorado, si no recuerdo mal, data de 1535, perdón, cuando un oficial español que era conocido como Luis Zazor durante su estancia en Quito, Ecuador, escuchó rumores a través de un informante indígena originario de Nueva Granada que fuera enviado por un cacique de Tuya, en Colombia, ¿no?, para solicitar ayuda para Manco, ¿verdad?, el Inca rebelde de Perú. Bueno, pues hubo un dato que hizo sonar las alarmas de Daza y sus hombres cuando el mensajero colombiano empezó a ensalzar las riquezas de su país, como era su costumbre, y empezó también a agregar como una especie de cuota adicional fantástica la historia de un soberano que ascendió a un lago en mitad de las montañas y que llevaba el cuerpo completamente cubierto de oro. O sea, es como si le hubiesen espolvoreado oro, ¿no? Cuando estas noticias, claro, se expandieron, pues el interés de los españoles se centró en Colombia y en especial en un lugar, la laguna de Guatavita, ¿no?, donde fueron enviadas pues varias expediciones para explorar la región, que está alta, creo que a unos 3.000 o más metros de altitud, en el noroeste de Bogotá. Bueno, pues aquel lago redondo era objeto de una importante veneración por parte de sus pobladores. Claro, hay quienes afirmaban en el pasado que se debió tratar de un meteorito que cayó del cielo con gran violencia y que horadó el suelo en ese lugar. Posiblemente esa sería una explicación de esa especie de fijación metálica, ¿no?, si consideramos pues el origen del oro en el inicio de una cobertura que tuviese pues ese meteorito, ¿no? El segundo punto de importancia es de una tribu, creo que se llaman los Muiscas o algo así, que está en las inmediaciones de este lago de Guatavita, ¿no? Según ellos mismos describen, hay un rito, bueno, de hecho yo personalmente lo he tenido ocasión de comprobar en su comunidad, que vincula con la proclamación de gobernantes, ¿no? Hacen una ceremonia, se introducen en el lago, lo revisten de polvo de oro, en fin. Y después de bañarlo con un poco de resina, le ponen el polvo y ahí queda, ¿no? Y luego hay que limpiarle bien, ¿no? El caso es que bueno, pues al día de hoy siguen haciendo este ritual. El principal se coloca una especie de balsa de cañas, acompañado por un séquito de 4 acompañantes, y llevan pues teóricamente oro y esmeraldas, ¿no? Y una vez alcanzado el centro de la laguna y bajo el son de una música bastante hipnótica, el soberano pues arroja ese tributo de piedras preciosas con el fin de apaciguar el dragón demoníaco que se creía que habitaba en las aguas profundas, ¿no? Y con este solemne acto pues se lograba legitimar así su cargo ante la tribu, ¿no? O sea que todavía hoy hay muchas conjeturas, han dragado el lago, han estado buscando cosas y en fin, pero bueno, de esto lo he hablado ya, creo que en un aunados. Cuando el ser humano usa inadecuadamente su libre albedrío, las consecuencias del mismo son equilibradas o asumidas por el entorno. La naturaleza tiende entonces a reequilibrar la perturbación y armonizarlo todo de nuevo. Del mismo modo, la fuerza de cohesión que existe entre todos los componentes primarios de los universos
posee un aspecto físico y otro espiritual, una conexión que se establece a través del alma universal o caldo de cultivo donde se encuentran inmersos los universos, independientemente de la frecuencia vibratoria que determine su densidad y dimensión. Y es que todo forma parte de un cuerpo u organismo que bien pudiera ser conceptualizado como Dios. Bajo ese prisma podéis entender que existe un cuerpo físico de similar vibración al de Dios, al que se podría denominar universo visible, y un cuerpo energético muy sutil que en Dios es la vida. Además existe una mente que en Dios se pudiera llamar pensamiento y un espíritu que en Dios sería identificado como amor. Pues bien, cada célula contiene un universo y posee la capacidad de generar un cuerpo completo, de manera que se puede visualizar un holograma en el que cada célula es la representación de todo el cuerpo. El cuerpo físico, una representación del cuerpo energético, este del mental y este del espiritual. Cada parte del energético contiene el energético completo, cada parte de la mente completa, y cada parte del espíritu, el espíritu completo. Es decir, todo contiene el todo, y eso convierte al ser humano en un ser multidimensional. Por tanto, su conformación está basada en planos energéticos de diferente nivel de vibración, superpuestos, pero al mismo tiempo en una interacción constante, manifestándose el todo en cada una de las partes y conteniendo estas toda la información de la eternidad. Ahora bien, esta información no se encuentra en su totalidad en el mismo plano. Por el contrario, cada nivel de vibración dimensional tiene la información completa que se refiere a su dimensión, de manera que todos los planos juntos forman algo así como el gran libro del conocimiento total. Por eso cada ser humano es Dios, porque posee toda la información y sabiduría necesaria para ser creador. Tan solo necesita ir descubriéndola poco a poco, y eso se consigue por medio de un mecanismo llamado evolución. La vida personal de cada uno es un camino que se recorre torpemente, en muchos casos en un intrincado sistema de líneas direccionales muy complejo, en donde no siempre se percibe el horizonte, salvo si se sigue, ¿verdad?, sin ningún atisbo de duda. Y ese camino es el que marca la intuición, la voz de la conciencia, irradiando direccionalmente desde el centro del pecho, porque una vez, ¿verdad?, que se ha tomado una decisión, puede ser muy difícil volver atrás, deshacer lo hecho. Y es que cuando un ser humano se encuentra frente a la necesidad de decidir, de alguna manera debe entender que se encuentra en el camino equivocado, ya que de haber seguido la luz de su intuición o sexto sentido, tendría perfectamente clara la dirección a seguir sin errores. Por eso el libre albedrío es una suerte de determinismo personal, ya que lo que se elige condiciona, de manera que es muy importante saber elegir en tiempo y forma. Pero ¿qué pasa cuando uno se equivoca? ¿Cuántas veces elige condicionado por lo que supone que debe ser, por el camino más convencional, por esquivar riesgos o adormecerse en los logros de una etapa? Las historias más exitosas siempre han sido forjadas con esfuerzo y talento, pero también con intuiciones y pasiones. La vida es larga o corta según como cada uno se atreva a vivirla. Todo el mundo fracasa de vez en cuando. Las derrotas y los logros se presentan siguiendo ciclos y por tanto no existe nadie que gane o pierda por sistema. Las caídas eventuales están en la misma rueda de la vida, y fracasar no es señal de debilidad, sino de que la rueda gira hacia adelante. El mal nunca es definitivo. Son los perdedores los que se abaten con un fracaso y no pueden reponerse. Los vencedores, por el contrario, se levantan con más deseos de luchar, asimilando la lección, convencidos de que nada ni nadie podrá detenerlos. Y es que el éxito no depende del dinero, del apoyo social, de la suerte o de la ética,
depende de saber interpretar los fracasos de la forma adecuada. Y lo más curioso es que según los cánones sociales de hoy, probablemente muchos de los grandes hombres de la humanidad, como ya os he comentado en algún tiempo, habrían sido en vida un completo fracaso, porque la mayoría no llegaron a gozar de riqueza, ni prestigio, ni reputación, y murieron profundamente incomprendidos. Esta es la situación. Al final, todo es lo mismo. Si el éxito se asocia con las personas decisivas, en los grandes progresos de la humanidad, estos seres humanos, pues habría que decir que no disfrutaron precisamente de existencias cómodas y felices. El error, el fracaso, la equivocación constituyen precisamente el punto de partida del flujo de progreso. No existe progreso sin error, porque el progreso es precisamente eso, un vector que parte del error, del fracaso, de la equivocación y conduce a la utopía. Por tanto, hay que reivindicar la necesidad del fracaso como antesala necesaria del éxito. Y Henry Disla aquí ya conectado y con la primera pregunta. La desaparición del campo magnético durante 3 días y medio sucedería en el futuro cercano o en el lejano. Además, ocurriría de manera abrupta o habría algunas señales antes de ellos. Realmente, en esta situación de haberse podido producir, se hubiera producido en noviembre del año 2011. Y no se dio porque, bueno, tienen que darse ciertas circunstancias, o sea, la fricción inicial de la atmósfera terrestre o del Sol, y bueno, no se dieron esas circunstancias y por tanto no hay nada que esperar de 3 días de oscuridad ni nada semejante. Este me lo manda Jesús Marchena desde Vigo, España. Pregunta, ¿qué es el gaslighting? Pues el gaslighting es, ¿cómo te diría yo? La forma de abuso que te hace creer que estás viviendo otra realidad, ¿no? Se llama así, supongo que porque es como hacer luz de gas a una persona, que es pues esa forma de abuso psicológico que consiste en manipular la percepción de la realidad del otro, ¿verdad? Si nos dicen, por ejemplo, ¿de qué estás hablando? No hagas dramas, porque está siempre a la defensiva. O sea, si alguien nos dice eso de manera esporádica, pues la verdad es que no es necesario prestarle demasiada atención, pero cuando estas y otras frases se repiten en nuestro diálogo con personas que nos rodean, deberíamos comenzar a activar todas las alarmas porque muy probablemente estemos siendo víctimas de ese efecto, ¿no? El término creo que tiene su origen en una obra de teatro que se llamó así allá por los años 30, ¿no? Y luego se hizo una película muy conocida en los años 40. En ellas un hombre manipula objetos de su casa y recuerdos para hacer creer a su mujer que está loca y quedarse con su fortuna. Ahora bien, este vocablo ha llegado a estos días, ¿no? Para identificar a las personas tóxicas, porque el gaslighting es eso, ¿no? Es una forma de abuso, como comentaba antes, que consiste en manipular la percepción de la realidad del otro. Hay una psicóloga clínica, hasta donde yo sé, en Valencia, Laura Fuster o algo así, que explica que la persona que abusa psicológicamente en realidad manipula consciente e inconscientemente a su víctima, pero que dude de su propio criterio, ¿verdad? Esta persona, a través de estrategias como son la de negar algo que ocurrió, pues siembra la duda en la víctima, que ya no sabe qué creer, y esto le aporta pues todo tipo de ansiedad, angustia, confusión, etcétera, ¿no? Claro, para detectar si se está sufriendo gaslighting o luz de gas, es importante conocer el proceso y evolución de este fenómeno, ¿no? Y de esa manera, pues hay, hasta el día de hoy, hasta donde yo sé, hay 3 etapas que pudieran presentarse: idealización, devaluación y descarte, ¿no?
en la etapa de idealización a la víctima le encanta la persona que hace gaslighting, pues proyecta una imagen de sí misma como el compañero o compañera perfecto, ¿verdad? Generalmente se ven parejas, por lo que la víctima puede enamorarse incluso del abusador, aunque también puede pasar en relaciones de amistad o en compañeros de trabajo, etcétera, con los que conectamos desde el inicio, ¿verdad? Y no les vemos ningún defecto. La etapa siguiente, que es la de la devaluación, es cuando la víctima pasa de ser adorada a ser incapaz de hacer algo bien, pero después de haber probado el ideal, está desesperada por arreglar las cosas, ¿no? La última etapa es la de descarte, ¿no? Aquí empiezan los problemas. Y la persona que abusa ya no se preocupa de arreglar la situación. Como mucho, a lo mejor intenta compensar con algún momento positivo, ¿verdad? Es decir, pueden ser personas con tendencia a encadenar relaciones. Quien manipula a través de estrategias como negar algo que ocurrió, pues naturalmente siembra la duda en la víctima, ¿no? Y mientras se viven estas situaciones, cabe preguntarse cómo va a reaccionar el abusado, ¿verdad? Pues, qué sé yo, puede denotar bajo estado de ánimo, porque esta situación lógicamente hace a uno sentirse triste, inferior, inseguro, y también un exceso de justificaciones. Uno se pasa el tiempo justificándose, quizás no sé, reuniendo el valor para hablar del conflicto, aún sabiendo que terminará en discusión, ¿no? Y bueno, a lo mejor cae en un momento de bajón psicológico y hace pocas relaciones sociales, ¿no? Llegan a tener una visión negativa del círculo de amistades o incluso que ellos se hayan vuelto pues en su contra, ¿verdad? Así que muy probablemente se relacionaría con menos gente, ¿no? ¿Cómo salir de esta situación? Bueno, lo primero sería detectar señales como las que os he citado antes y reconocer que hay un problema, ¿no? En estos casos la comunicación en pareja está muy mermada, pero es una de las claves para solucionar el problema. Y otro punto a tener en cuenta pues es reforzar los sentimientos, ¿no? Nadie puede decir a uno pues, qué emociones hay que tener ante ciertas situaciones y uno no puede disculparse por estar triste o por ser sensible, ¿no? El hecho de salir adelante pues puede implicar recuperar las relaciones sociales y pedir ayuda, ¿no? Eso puede hacer que uno se sienta mejor, ¿no? El lenguaje que se usa, bueno, es el abusador da una pista de que se está haciendo luz de gas, ¿no? Porque bueno, las frases típicas que todos conocéis, ¿no? Oye, tú necesitas ayuda, o reaccionas de tal forma a las cosas, o la negación, es decir, yo no hice eso, ¿no? Qué sé yo, te enfadas por nada, estás confundido otra vez, cálmate de una vez, no hagas dramas, por favor, yo nunca he dicho eso. ¿Por qué te pones a la defensiva? ¿De qué hablas? Es culpa tuya. Lo que pasa es que eres muy sensible. O sea, todas estas frases, lo típico, ¿no? Me estaba bromeando, ¿no? Son las que aparecen aquí, ¿no? Y bueno, pues una persona que abusa emocionalmente de la otra tendrá más o menos pues una serie de características que todos conoceréis bien. O sea, te miente constantemente, lo niega todo por sistema, lo más evidente, ¿no? A lo mejor va con ese planteamiento, una de cal y otra de arena, durante todo el día te machaca diciéndote cosas o que estás loco y luego pues te dice que lo contrario, que bien lo has hecho, ¿no? O sea que esta gente sabe cómo manipular, y no solo a uno, sino que puede mentir, ¿verdad? En el entorno para poner a todos en contra, ¿no? O sea, esto es el gaslighting, así a grandes rasgos, ¿no? Y seguimos adelante y quiero ver algún otro email. Vamos a ver qué tengo aquí.
Este lo envía Jenny Leila de Panamá y pregunta: ¿cómo son las personas de más alta frecuencia vibratoria? Hay muchas posibilidades y términos para definir el crecimiento espiritual. Iluminados, sabios, santos, y hay muchas otras palabras que pueden servir para definir o categorizar a estas personas excepcionales. Y digo excepcionales porque estas son características muy difíciles de adquirir y posiblemente no tan populares. La mayoría de personas en el mundo se encuentran enfocadas en el ego. Solo les interesan sus necesidades y el ser servidos, ¿no? La verdad es que estamos para lo opuesto, para servir, ¿no? En fin. Y este es un concepto que no pertenece además a ninguna doctrina en particular. Es una filosofía enteramente espiritual y universal que todos, sin importar nuestras creencias, pues deberíamos aprender y aplicarlas en nuestras vidas, ¿no? Es importante mencionar que para alcanzar esta categoría espiritual pues hay que hacer un compromiso, pero un compromiso con uno mismo. Estas personas se han comprometido con su práctica, con sus creencias, su espiritualidad. Reconocen de antemano que es de suma importancia el continuar y poner todas las fuerzas hacia el objetivo único del crecimiento, ¿no? Y para vivir y mantener pues ciertas cualidades que deben ser alimentadas diariamente, ¿no? Por ejemplo, la felicidad. La persona de crecimiento espiritual emana energía de felicidad, un carácter compuesto completamente de alegría en su rostro, ¿verdad? Siempre debemos aspirar a encontrar ese sentimiento y expresarlo, ¿no? De alguna manera, un sentimiento que se deja ver por medio de la expresión que uno proyecta o simplemente a través de la mirada, ¿no? Hay personas que no se ríen mucho, pero su mirada es perfectamente descriptiva. Quienes han llegado a expresar esta cualidad la terminan compartiendo con los demás, una cualidad que permite que el optimismo pues viva en su interior y siempre entienden que aunque llegaran retos en su vida, siempre habrá una solución para todo, ¿no? Estas personas también viven en un estado de paz permanente, ¿verdad? Debido a que el miedo a los problemas de la vida pues ya no existe en ellos, ¿no? Llevan su vida pues canalizando un carácter casi sublime de paz, de serenidad, de lentitud, ¿verdad? Son personas también muy compasivas. Esta es una virtud codiciada por muchos y que no se puede fingir, ¿no? Estas personas están muy preocupadas siempre por el bienestar de los demás y saben ponerse en el lugar de ellos para entender su condición y poder ofrecer ayuda, ¿no? Tampoco son egocéntricos, ¿no? Reconocen que todos estamos conectados, que todos somos exactamente iguales, que tenemos una especie de hermandad espiritual y que además deben y se deben al medio ambiente que les rodea, ¿no? También suelen ser emocionalmente estables, ¿verdad? Suprimido el ego. El ego es aquella parte del ser humano que necesita validación y aprobación social. Estas personas ya no necesitan eso, ¿no? En ese estado, como ya no existe el ego, pues no existe el sentimiento de ofensa y mucho menos el de dolor. Y también desaparecen el coraje y la ira porque estas personas pues son muy compasivas, como os decía antes, con aquellos que no están a su mismo nivel espiritual, ¿no? También van lentos, ¿no? Y entonces si hay algo que desarrollan fundamentalmente es la paciencia, ¿no? Como una virtud espiritual. Tienden a llevar las cosas tranquilamente y reconocen que la ignorancia en el ser humano pues es la que de alguna manera desarrolla el dolor, ¿no? Y no juzgan a nadie por este tipo de flaqueza, ¿no? Mantienen una actitud siempre positiva que eleva el nivel de vibración
Y, y bueno, esto lo logran pues ejercitándolo a través de su voluntad, soltando lastres, evitando celos, comparaciones, clasificaciones, lo que tantas veces os digo como lastres, ¿verdad? ¿Qué más? Son personas humildes. Una persona altamente espiritual es siempre humilde, reconoce su lugar en el universo y no necesita que nadie se lo reafirme. No tiene nada que comprobarle a la sociedad y mucho menos a sí mismo, ¿no? Y bueno, se les nota siempre, ¿no? Siempre también, por cierto, si uno habla con ellos siempre se creen diferentes ya desde la infancia y tienden a ser individualistas, ¿no? También a encontrar su propio camino en la vida, ¿no? Son totalmente anti-autoritarismo, o sea, no soportan para nada la imposición y se resisten a las decisiones o valores basados en el poder o la jerarquía, ¿no? Tampoco juzgan, ni suponen, ni especulan de ningún tipo, ¿no? Al final no comprenden cómo alguien se atreve a juzgar y a condenar sin conceder a nadie el derecho a la defensa, ¿no? Tienen una cierta atracción por echar una mano a quien sea, ¿no? Sin mirar a quién, ¿no? Y suelen decir también que tienen memorias de otros tiempos, de otras esferas, ¿no? Se preocupa muchísimo por el medio ambiente y siempre, yo creo que en la mayoría de los casos son gente que pertenecen al SIM, que son despistados, mensos, ingenuos, idealistas, ¿no? Les gusta la soledad, son conscientes de que han vivido aquí muchas efusiones, ¿no? Y bueno, muchos afirman que han protagonizado un acercamiento entre lo visible y lo invisible, entre el contexto diario de la vida terrestre y los reinos misteriosos del más allá, ¿verdad? Así que, bueno, son los típicos que en otro tiempo, como ya os habréis imaginado, pues han sido juzgados como brujos o brujas, ¿no? Estamos asistiendo a un momento en la historia reciente de la esfera con muchas tormentas solares. Estas tormentas y los cambios magnéticos se están dejando notar, y es que de alguna manera el campo magnético de la Tierra gobierna la identidad de los seres humanos, así como los pensamientos y la memoria. Y ello hace que los comportamientos se asemejen en cierta medida a los de un ordenador, una computadora, porque se necesita de un campo magnético, ¿verdad?, para procesar los datos que se presentan durante todos los eventos de la vida diaria. Es normal, por ejemplo, que durante los días de plenilunio se registre un incremento de sucesos, ¿verdad? Porque la Luna produce una especie de burbuja en el campo magnético habitual que es suficiente para poner en una situación un poco peligrosa a las personas que sufren alteraciones emocionales. A medida que se acerque el cambio efectivo de polaridad, las cosas comenzarán a desequilibrarse de alguna manera y el campo magnético iniciará una serie de fluctuaciones en un lapso muy corto de tiempo, ¿verdad?, tal vez de 3 a 6 meses. Es como si cada día hubiese luna llena, cada vez más grande y más brillante. Las consecuencias de este fenómeno son claras. La gente empezará a sufrir graves trastornos emocionales y ello puede producir una cierta perturbación social y económica, ya que es precisamente el ser humano el que sostiene estas estructuras. Por tanto, cuando se pierde el autocontrol, todo se viene abajo. Por lo general, los cambios de polaridad y de dimensión son simultáneos. 5 o 6 horas antes de que se produzca un cambio de polos, cuando se produce, pues se presenta un fenómeno visual extraordinario, ¿no? La dimensión en la que se está y la dimensión de destino se superponen de tal forma que
A medida que se accede al umbral de la siguiente dimensión de conciencia, pues la anterior inicia un alejamiento progresivo. En cuanto a la red tridimensional que vivimos aquí ahora, comienza a resquebrajarse, los objetos desaparecen de la vista. Es una de las razones las cuales, aunque la historia de la vida en esta esfera tenga millones de años, pues no existen mayores evidencias de ello, ¿no? A fin de que puedan sobrevivir al cambio de polaridad, es necesario que los objetos estén hechos de materiales naturales, orgánicos, y que mantengan una resonancia con la Tierra. Todo lo demás queda borrado del planeta, y a medida que desaparecen los objetos normales, surgen bruscamente los pertenecientes a la siguiente dimensión, al siguiente tramo dimensional, y aparecen colores y formas nuevas totalmente desconocidas. Todo este cambio de conciencia, cuando se empiece a producir, afectará, está previsto que afecte a unos 1.500 millones de personas. De todos modos, aunque se mantenga unido el campo magnético hasta el momento del cambio, es casi seguro que habrá alteraciones ambientales, ¿verdad? Se presentarán situaciones en el espacio-tiempo y habrá un momento en que el campo magnético corre el riesgo realmente de colapsar, ¿no? Tan pronto, no obstante, como se estabilice, la Tierra experimentará un fenómeno parecido al de las auroras boreales y después la vida volverá a aparecer como por arte de magia en un mundo distinto. Quienes estén preparados para ello, claro, en una dimensión más alta. Por este motivo son tan importantes los pensamientos sobre la paz, la belleza, el amor, ¿verdad? Si en la siguiente dimensión uno se ve dominado, por ejemplo, por el miedo, esa realidad se creará y se manifestará de forma inmediata, de manera que tendrá que enfrentarse a algo terrible. Por el contrario, si se piensa en positivo, las creaciones serán positivas y de ese modo las manifestaciones de la realidad poco a poco se convertirán en algo maravilloso, en la esencia de los sueños más ilusionantes. En la siguiente dimensión, para los que estén próximos al salto cuántico dimensional, es sumamente importante la calidad de los pensamientos, como os he contado por esa razón, ¿no? Y asuntos y consideraciones sobre el amor, la paz, la unidad, el comportarse bien con el prójimo, que son fundamentales porque al final revierten sobre uno. O sea que todo eso podría darse también en esta dimensión, aunque debido al tiempo que tarda en producirse la manifestación real, pues no resulta tan fácil darse cuenta de la relación existente entre causa y efecto. Esta dimensión es un lugar apropiado para aprender a dominar y superar las limitaciones y la conciencia de víctima. En esta, la víctima definitiva termina siendo la persona que, al no darse cuenta de que está creando su propia realidad, cree que las cosas simplemente le suceden y que en la siguiente dimensión pues, va a ser diferente porque todo se manifestará solamente con desear. Esto es todo por hoy. No renunciéis a hacer una Navidad como esta, o mejor, que nos han presentado aquí. Feliz de contar con todos vosotros como comensales en este banquete y como mis amigos y familia querida. Os deseo lo mejor para lo que queda del día de hoy y para los próximos días, manteniendo siempre los pies en la tierra, pero la cabeza en el cielo. Luz y salud. Muchas gracias.